Buenas noches, un cordial saludo desde la ciudad de Cuernavaca, en el estado de Morelos, en México, en un espacio más, el segundo de este año de conversaciones generativas, donde cumplimos tres propósitos que son generar una reflexión, hacer una devolución y también un aprendizaje, como lo hicimos a lo largo del año anterior con distinguidas personalidades, y hoy con un invitado especial que además viene por segunda vez, pero con un tema de lo mismo pero diferente. Estuvimos hablando con Claudio Alpizar Otoya el año anterior sobre el tema del liderazgo político con grandes enseñanzas. Una de esas fue el liderazgo vertical y el liderazgo horizontal, que tanto pudo enfatizar y que muy claro me quedó y fue un aprendizaje. Conversar con Claudio siempre es una gran oportunidad para aprender, además de ser un hombre noble, bondadoso, realmente lo puedo decir con convicción. He compartido muchos espacios, desde la docencia hasta espacios personales, y voy a, antes de darle el pase hasta San José, voy a empezar con una reflexión. Cuando alguna vez sentados en una cafetería vimos pasar mucha gente por la avenida central de San José y Claudio, pues eso le sensibilizaba, pensando en que a todas esas personas, ojalá quienes gobiernan les puedan dar mejores oportunidades, soluciones, alternativas para que mejore y aumente la calidad de vida de la población. Además de ser un personaje muy conocido ya en la política, en el mundo de la televisión, porque es un analista muy destacado, a quien recurren también algunos medios regularmente para que les ayuden a descifrar esas realidades políticas, los fenómenos que suceden cada día en esa ciencia tan maravillosa y linda que es la política, algunas veces tan lastimada por quienes la ejercen. Para eso llaman a Claudio, pero hoy lo llamamos para otra cosa y con Claudio vamos a hablar de su aspiración presidencial, un gran hombre, un hombre decidido a luchar, con quien vamos a compartir algunas inquietudes que van más orientadas al tema de soluciones, eventuales soluciones, o al menos qué visualiza Claudio desde su trinchera para que Costa Rica continúe por un buen rumbo y podamos rescatar tantas cosas que realmente como costarricense también me atrevo a decir hemos perdido. Antes de darte el pase, Claudio, y para no hablar tanto yo, sino que el espacio es tuyo, quiero empezar con una frase que tiene Claudio en sus redes sociales y dice, un soñador emprendedor que cree en la bondad de las personas. Cuando veía esa frase, quería iniciar ahí y justamente preguntándole con sus aspiraciones políticas claras y definidas, eh, ¿cómo se vería Claudio en un eventual gobierno con este tema tan importante, la bondad de las personas que hoy no creen en los políticos, las personas que han sido una, dos, tres, cuatro y tantas veces defraudadas, aquellos que no quieren nada con la política, lastimosamente, pero creo que no es con la política, sino con los políticos? ¿Cómo podría traducir, Claudio, la bondad de las personas desde una perspectiva de gobierno? Porque a la gente que llegarle con un mensaje cuesta, la gente cierra puertas, están hartos del tema político, pero la política tiene que seguir siendo esa realidad que tenemos los países en democracia para seguir construyendo y no llegar a otros niveles tan alarmantes como también los hemos visto incluso en muchos países de América Latina. Claudio, bondad de las personas desde la perspectiva de alguien que quiere gobernar. Muchas gracias, Manuel. Un saludo hasta Cuernavaca, donde ya tenés varios años de estar radicando y dando clases de lo que siempre ha sido tu pasión, las relaciones humanas y el tema del coaching para tener una mejor actitud, no solamente en la vida, sino también en el trabajo. Mira, vos me vas a entender bien ahora que te digo que vos sos un apasionado de las relaciones públicas. Yo soy un apasionado de la política. Cuando me he puesto a trabajar en mis programas, que son mi trabajo, programa de televisión, programa de radio, al final de cuentas los disfruto tanto que se me olvida que es el modus vivendi de tu amigo. Porque cuando uno tiene una vocación particular, que yo creo tenerla en la política, uno le toma un gran amor a la disciplina y se preocupa muchísimo porque esa disciplina conlleve todas las bondades
sobre las cuales se sustenta una disciplina que es científica, por supuesto que no es exacta, pero que es científica como es la política. Hace varios años, cuando me decidí a empezar como el salmón a nadar contracorriente, hablando bien de la política, lo hice con un objetivo primordial, Manuel, y es que la gente debe comprender que la política sí importa, que la política está en nuestras vidas. En el marco de la desilusión que sufren los ciudadanos, no solo en Costa Rica, sino a nivel mundial, por las desigualdades que se han acrecentado con un modelo globalizado bastante economicista, que ha hecho algo contradictorio, ha hecho crecer la economía mundial, ha hecho crecer los ingresos de las naciones, pero también es cierto que ha aumentado mucho la desigualdad y especialmente la pobreza. Entonces esas contradicciones han generado molestia y la molestia se ha generado sobre sobre una actividad y sobre un sistema, sobre la actividad política y sobre la democracia. La democracia está viviendo a nivel mundial hoy por hoy una gran desidia, una gran desconfianza y un gran desprestigio entre los ciudadanos. Inclusive a mí me sorprende enormemente cómo los ciudadanos han empezado a apoyar en muchas partes del mundo aquel que es grotesco, que es chabacano, aquel que es vulgar, aquel que grita improperios, que no le tiembla la voz para levantar falsos y creen que eso es la política. Si la política ya venía golpeada por la falta de resultados, por supuesto que otros que se meten en la política de una manera muy grotesca, muy chabacana, le hacen un gran daño a la disciplina. Y lo peor de todo es que el ciudadano empieza a percibir que la política no importa, que no es importante, que no le afecta nada en su vida, y ese desdeño que empieza a sentir sobre la política se empieza a transmitir sobre la democracia, sobre las libertades. Y la persona empieza a generar, en ese desdén, empieza a generar una libertad a quienes gobiernan para que decida sobre sus vidas en una forma a veces hasta autoritaria. Y esto ha llevado a que las naciones vayan perdiendo aprecio por la democracia. Costa Rica se ha caracterizado a nivel de América Latina y mucho más allá por haber sido una democracia consolidada. Sin embargo, esa consolidación que logramos con nuestra democracia se sustentó mucho en un país que empezó a promover una clase media costarricense que se fue engordando, 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 y lo que en algún momento era la cinturita de nuestro país más delgada, que era la clase media, se empezó a ensanchar tanto que la paz social en nuestro país empezó a ser una de las grandes virtudes. Ese país que era el país más abandonado del Virreinato de México, un país que al otro lado con la Gran Colombia, la Gran Granada, no tenía prácticamente ninguna comunicación porque estaba ahí el tapón de Darién, y muy aislados empezamos a darnos cuenta de que vivir en paz, en armonía y en el intercambio, porque en aquella época no había ni los geólogos ni los experimentos que se hacen hoy en día para saber las calidades y la riqueza que hay en nuestro país. Ese país, ese territorio fue muy abandonado por el Virreinato de México, por el reinado de España, hasta por la misma Capitanía de Guatemala, y nos acostumbramos a vivir en paz, en armonía, y empezamos a partir de 1940 a generar una clase media muy sólida, con decisiones muy acertadas sobre salud, sobre educación, sobre inversión social, sobre seguridad social, y eso nos fue marcando una gran diferencia. Vinieron algunas crisis y también vino una clase política en Costa Rica que fue desprestigiando a la disciplina, y empezamos a tener políticos que se fueron permeando del abrigo de la corrupción. Con el abrigo de la corrupción, con el desdeño del ciudadano por la política y con la desilusión de una democracia que empezaba a generar desigualdad, como en el caso de Costa Rica a partir de 1980 más marcadamente, los costarricenses empezamos a perderle valor al país que tenemos, y los nuevos jóvenes empezaron a pensar que este país es un país fracasado. Y aquellos que teníamos o que tenemos un poquito más de edad, no supimos orientar a esos jóvenes, a esos hijos, en el sentido de que Costa Rica es un país exitoso. Hoy hay que hablar prácticamente desde el desdeño
de nuestro país, hay que hablar desde el desinterés por nuestro país y más cuando hay comparaciones que las permiten medios como este en relación a otras ciudades y a otros países desarrollados. Y perdiendo ese objetivo, ese camino, esa orientación que teníamos, por supuesto que la democracia nuestra ha caído en una época de vacas flacas, en donde cualquier cosa puede pasar. Los últimos dos gobiernos del Partido Acción Ciudadana, gobiernos que se basaron o se sustentaron en una propaganda durante varios años de la lucha contra la corrupción, de la lucha por la eficiencia, terminaron siendo o más corruptos o menos eficientes en la gestión pública. Claro, siempre se le achaca a los gobiernos anteriores, eso es una carta que Es siempre una tienen cadena, debajo. ¿no? El que llega dice que fue el anterior y que todo se lo dejó mal, pero ahora ya yo no puedo hacer nada, hay un antecedente, no lo hicieron bien, pero es como la cadena que siguen pasándole a la ciudadanía, donde me lavo las manos porque fue culpa del anterior, ¿no? O un agravante, Manuel, lo dicen como que si cuando fueron a campaña no sabían de lo que estaban intentando hacer. Este servidor tuyo y el grupo que estamos trabajando en un movimiento socialdemócrata dentro de Liberación Nacional, que hemos bautizado como Movimiento Esperanza Nacional, estamos estudiando la situación del país. Si tuviéramos el premio de Dios y de la vida de llegar a gobernar en grupo como lo pensamos, nosotros no podríamos, después de estar haciendo el estudio que hemos estado haciendo durante ya año y medio, conociendo los problemas que hay en el país y buscando soluciones, decir que es que todos los problemas fueron heredados, que no sabíamos cómo estaba la cosa. Y esto va marcado dentro del exigimiento que debe tener todo aquel que se mete a política de ser responsable, no solamente con una propuesta que tiene que estar sustentada mucho en la realidad, en las posibilidades económicas y en las obligaciones políticas, sino que además de eso tiene que estar muy sustentada en un análisis de cómo está el país. Yo no puedo prometerle al país obras faraónicas a sabiendas de que la economía nacional no está para tales efectos. Sin embargo, también aquí cabe una alta responsabilidad de los ciudadanos en el sentido de que cuando reclaman o cuando se les ofrece algo, deberían tener el conocimiento de cuándo se les está hablando con verdadera cercanía a la realidad y cuándo les son cantos de sirenas lo que está promoviendo muchos que están en política. Entonces, te repito, para concluir esta primera intervención, es muy bonito oír Claudio Alpizar, pretende ser aspirante a la presidencia de la República, pero también eso es un poco ególatra si yo lo aceptara y no dijera que lo que somos un grupo de gente, somos un nosotros que está trabajando por un país, una persona sola, por más conocimiento, por más sabiduría que pueda tener, que no es mi caso, no soy ningún sabio, sencillamente soy un hombre bien intencionado, un hombre que quiere hacer bien las cosas por su país, un hombre enamorado de su país y enamorado de una disciplina que cree que es fundamental como es la política, que está liderando un grupo que decidió que yo debía ser el que liderara al grupo, lo cual me enorgullece por un lado y por otro lado me compromete muchísimo para que el proyecto realmente sea un proyecto de nosotros y no las ocurrencias de una persona. Muy bien, después de ese preámbulo del tema de la democracia, las razones históricas que la inversión social trajo a una estabilidad económica y social como la que ha disfrutado Costa Rica a partir de las reformas del año 48, llegamos a lo que hoy vivimos. Tenemos claro, es entendible por parte de Claudio, la apatía que surge también de alguna responsabilidad que no se asume por parte de quienes gobiernan, trasladándola a sus antepasados, de quienes heredaron el poder. Pero bueno, ese es el contexto. Ahora vamos a ir a algunos puntos y tengo, creo que cerca de 20, vamos a tratar de ir cubriéndolos porque pues a la gente le interesa escuchar soluciones y también en un lenguaje sencillo porque muchos no somos ni politólogos ni economistas porque cuando nos hablan de la economía y el PIB, pues eso es importante, pero la gente que tiene que dar un voto para escoger a alguien que le dé seguridad, que le dé tranquilidad, que diga, me inspira un candidato o candidata cuyo liderazgo realmente proponga soluciones, ese es el mensaje final, porque la mayoría de la población está incluso muy cansada de discursos tan formales,
de los grados académicos y de todo lo que ya sabemos que históricamente ha venido a golpear lo que hoy se percibe como política lastimada, diría yo. Claudio, después de estar en tantos programas de análisis donde has dedicado años al análisis político, ha sido una cátedra para Claudio todas las personas que pasan frente a él, además de lo que vos has proponido. De esos aprendizajes, ¿qué es lo más importante que has obtenido que quisieras llevar a la gestión política? Lo más interesante es que muchos que dicen tener un gran conocimiento y una gran experiencia, de los que he entrevistado durante 10 años, más los que conozco antes de eso, he llegado a la conclusión que muchos de ellos dominan muy bien los problemas nacionales, porque los problemas nacionales son los mismos de hace 20 o 30 años, cuando ellos empezaron a hacer política, que los de hoy. Y entonces es común que tengan las soluciones y es común que demuestren un conocimiento detalle de lo que está aconteciendo. Pero las realidades de los cambios de muchos de ellos no se han hecho presentes en la sociedad costarricense, y vuelvo al tema que originalmente planteaba, de que eso hace que la gente empiece a descuidar y a menospreciar lo que es el proceso democrático, donde las decisiones tienen que ser consensuadas, donde las decisiones son lentas, donde los procesos son lentos, nada más rápido que la dictadura. Pero entonces algunos han empezado a enamorarse de esos gobernantes que les gusta, como decíamos en el programa de hace algunos meses, gobernar en forma vertical, pasándole por encima a los ciudadanos. Pero también he llegado al convencimiento de que ha habido gente bien intencionada, de esos que he entrevistado y con los que he conversado, que han tratado de hacer bien las cosas, pero también se han equivocado porque no han logrado establecer para llegar a sus gobiernos grupos, equipos de gobierno. Lo digo porque en los últimos gobiernos hemos visto en el Poder Ejecutivo cómo llegan premiados por el ciudadano a gobernar y de repente hacer gabinetes se vuelve un vacilón, se vuelve algo improvisado. Se trata de justificar, como lo ha hecho el actual gobierno de Carlos Alvarado, diciendo que es un gobierno de unidad nacional, cuando la verdad es que es un problema de carencia de liderazgos y de gente comprometida, de un presidente que a lo mejor no se preparó porque pensó que no iba a ganar. Yo creo, personalmente, lo creo, que uno tiene que tener la meta y el objetivo de ganar una elección. Yo estoy en este proceso. Alguna gente me dice que por qué en Liberación Nacional, que por qué no hice otro partido político, y mi respuesta ha sido siempre la misma. Primero, porque soy un socialdemócrata convencido, soy producto de un país que le apostó a ese equilibrio entre el Estado y el mercado, que le apostó a los beneficios sociales como a la empresa privada también. Yo personalmente he dedicado mucho tiempo de mi vida a actividades privadas, he sido un emprendedor, pero también mucho de lo que he hecho lo logré gracias a un Estado solidario. Y ese partido Liberación Nacional fue ese partido en algún momento histórico. Hoy no representa a esa ciudadanía a la que tanto respaldó en el desarrollo. Inclusive el Partido Liberación Nacional hoy se permea de un pensamiento bastante de derecha, bastante radical, y algunos lo empiezan a ver como normal. Entonces vos ¿No me ves podrías una decir... política el tema de ser liberacionista hoy, que podría ser Mira, costosa para yo creo que tienen mucha razón algunos que no han votado por Liberación Nacional y que en el pasado lo hacían. Es que Liberación hoy por hoy no está representando los valores. Inclusive hay muchos liberacionistas que en sus análisis, en su crítica muy interna, en grupitos muy pequeños, aceptan ese desvío del Partido Liberación Nacional de sus raíces, de su propuesta. Por supuesto que el mundo cambia y hay que adecuar algunas circunstancias para que ese pensamiento siga teniendo validez, eso estamos claros, pero no es abandonando todos los principios de justicia social, de solidaridad, como le ha pasado en mucho al Partido de Liberación Nacional. ¿Cómo uno se actualiza? La actualización de una ideología tiene que ir muy ligada a cuestiones pragmáticas que cambian. Por ejemplo, para hacer un ejemplo muy sencillo, la tecnología que ha evolucionado tanto, no podemos pretender tener políticas públicas como se planteaban antes, cuando tenemos un instrumento tan valioso como la tecnología, que también requiere, desde el punto de vista del Internet, un acceso libre, así como
ha habido acceso libre al consumo del agua, al acceso a la electricidad, y que han sido mecanismos que de una u otra forma, tanto en la salud como en el desarrollo de los ciudadanos, han sido instrumentos valiosísimos. Pues el Internet, por decir algo, hoy es un instrumento valiosísimo, y el acceso a una computadora como esta. Hace algunos años, cuando un hijo, cuando un amigo, como en el caso tuyo, se iba a México o a otro país, era prácticamente una carta que duraba días o una tarjeta en llegar, y había un desconocimiento y un alejamiento de los amigos y de la familia. La tecnología permite esa cercanía. Bueno, ¿por qué nosotros, con el potencial que tenemos, con recursos que hay en Fonatel, no hemos logrado establecer con una velocidad imperiosa cómo cubrir todo el territorio nacional para esa gente, sobre todo de las zonas rurales, que tienen una gran debilidad en comparación con los de las áreas urbanas, puedan tener una relación de equidad? Siempre hemos estado criticando los beneficios que más se concentran en las zonas urbanas sobre las zonas rurales, donde también la pobreza porcentualmente es mucho mayor, la necesidad de educación es mucho mayor, la necesidad de vivienda es mucho mayor, la necesidad de empleos es mucho mayor, pero resulta que cuando tenemos un instrumento como la tecnología, el Internet, los equipos, que podría acortar esas brechas, no hacemos la inversión del caso. Entonces, me devuelvo un poco para plantearte que cuando planteamos el proyecto desde Liberación Nacional, es porque creemos firmemente en que un grupo de socialdemócratas convencidos, equilibrados, pueden devolverle a Liberación Nacional el aprecio ciudadano. Liberación Nacional se ha acostumbrado mucho a pescar en la orilla, y eso le permite, pescando en la orilla, tener 16, 17 diputados, y por ahí se ha quedado Liberación pescando en la orilla. Se ha acostumbrado a perder elecciones, ya sea por retiro de candidatos en la segunda ronda, o ya sea perdiendo la segunda ronda, como en el caso de Abel Pacheco, cuando le ganó a Liberación, o quedando eliminados de una segunda ronda, como fue el caso de Liberación con Antonio Álvarez de Santi. ¿Por qué? Porque Liberación se ha reducido sustancialmente. Un partido que era de un 40%, hoy si acaso llega entre un 15 y un 18%. Y lo peor de todo es que sigue con una psicosis pensando que sigue siendo el partido más grande de Costa Rica porque los otros son muy pequeñitos. Entonces, creyendo que el 15 y 18 lo hace grande, se le ha olvidado a Liberación Nacional que tiene que ir a pescar a aguas más profundas, que no puede estar pescando en la orilla donde solo hay liberacionistas, porque eso no le alcanza ya ni siquiera para entrar a una segunda ronda electoral, no le alcanza para ganar en segunda ronda, no le alcanza para ganar en primera ronda electoral. Y el movimiento nuestro, un movimiento realmente socialdemócrata, donde hay equipos, tenemos más de 23 equipos en diferentes áreas, planteando soluciones para el país. Ese documento está en un proceso de desarrollo, tenemos más de 6, 7 meses de estarlo desarrollando, y estaremos pronto a presentarlo. Pero es que, repito, Manuel, no son las ocurrencias de Claudio Alpizar, son los planteamientos de un grupo de personas que creen que con un buen modelo, con una nueva propuesta de desarrollo, desde un partido que es histórico, que es el decano de la política costarricense, y que desde 1951, cuando se conforma, empieza a transformar y a hacer un crecimiento sustancial de la clase media, es el instrumento más importante que el país puede tener. Pero ojo, ¿podrán algunos otros precandidatos pescar en las aguas profundas? ¿O esos precandidatos de Liberación, por diferentes motivos, que no vale la pena entrar a detallar de cada uno de ellos, será que seguirán pescando solamente en la orilla entre liberacionistas y conformándose con una fracción legislativa que puede ser mayoritaria, pero que no es el tamaño de otra hora, y mucho menos lo que le ha permitido a Liberación Nacional llegar al Ejecutivo? Hoy parece que a Liberación le trastorna ganar alcaldías. Yo no digo que no sea importante las alcaldías, pero las alcaldías también se han convertido, o han convertido esa ambición particular de algunos de llegar a ejercer el poder en algunos municipios, ha transformado a Liberación en una franquicia para que algunos ganen y se les olvide el objetivo mayor, que el objetivo mayor es el poder ejecutivo y una visión nacional. Muy bien, vamos a ver, 25 minutos, te están viendo desde Argentina hasta México. Tengo aquí gente muy honorable, también gente en Costa Rica, por supuesto.
siguiendo la propuesta, la cátedra también, uno de los comentarios de Claudio Alpizar, un destacado politólogo, quien aspira a la presidencia de la República, pero vamos a ir a algo más concreto. Incluso aquí surge un reto, es hacer política en un partido tan desgastado como entiendo que se concluye de esta exposición, como Liberación Nacional. Entonces, si hacer política es difícil, mucho más desde una trinchera tan desgastada y con tanta percepción de desprestigio como alguna gente lo manifiesta. Por lo tanto, el reto es Claudio con un equipo de trabajo buscando soluciones y propuestas a partir de los aportes de diferentes integrantes, por reconocer que no tiene la sabiduría total y que es algo de lo que esperamos que muchos o quien llegue tenga claro, porque no es una sola persona, es un equipo. Pero bueno, vamos a ir a aspectos puntuales. Claudio, las áreas más abandonadas que ves en Costa Rica y propuestas directas para ver cómo se puede rescatar esto. ¿Cuál sería el mensaje que le darías a alguien en un barrio, en una colonia que te dice, bueno, dígame dónde está el abandono de este país y qué va a hacer usted para darle mi voto? Seguramente lo que voy a decir a muchos les sonará que es repetitivo, pero es repetitivo porque no se han tomado soluciones en esas áreas. Y si no se toman soluciones en esas áreas, el problema persiste en cada una de ellas. Hay temas que yo me devolvería un poquito atrás. Cuando usted decía que este país ha sido un país exitoso, fue exitoso porque se sustentó en dos brazos fundamentales. Uno fue la educación y otro fue la salud. El tema del COVID vino a evidenciar algo que ya estábamos viendo, que eran las falencias que teníamos en el sistema de salud y las falencias que teníamos también en el sistema educativo. Nosotros tenemos muchos años de que la educación costarricense no recibe una verdadera reforma educativa. Una reforma educativa que va no solamente por mejorar la currícula de los estudiantes, en donde puedan penetrar en materias que hoy se les exige mucho más. Por ejemplo, a materias que han sido abandonadas y que siguen siendo fundamentales, y no me canso de repetirlo, como es cívica, que me parece que es una materia fundamental para la formación de ciudadanos. Si nosotros no formamos ciudadanos desde primaria y secundaria, el compromiso que van a haber a futuro de esos jóvenes es mínimo con el país. Pero también es cierto que en la educación secundaria y primaria pública, a pesar de que nuestros estudiantes pasan 11 años y podríamos incluir el preescolar también, que hoy es obligatorio, nuestros estudiantes pueden pasar 11 años recibiendo cursos de idiomas y no terminan hablando el idioma. O sea, yo no comprendo. Todavía en mi época era diferente porque los idiomas no eran tan determinantes en la educación primaria, ni siquiera se veían, y en la secundaria eran bastante débiles. Pero en un mundo que es tan competitivo hoy, un día esto me decía una buena amiga, Inés Revuelta, la hija de doña Inés Sánchez de Revuelta, me decía que una de las grandes virtudes que habían tenido ellos para salir adelante, ella y sus hermanos, había sido que sus padres se habían preocupado mucho porque ellos hablaran idiomas y que eso había provocado que también ella hiciera lo mismo con sus hijos y que sus hijos, a pesar de que son profesionales, el marco de trabajo se les abrió muchísimo porque dominan 2 o 3 idiomas. Bueno, esa es una ventaja comparativa que nosotros no hemos estado explotando en nuestro país. Y entonces, desde la educación, tal vez sin ser malintencionados y sin quererlo, hemos marcado una sustancial desigualdad. Porque la gente que tiene capacidad económica, muchos que han migrado a esa área de la educación privada, son clase media costarricense. Entonces empezamos a separar sustancialmente a muchos costarricenses que tienen acceso a una mejor educación haciendo un sacrificio o porque tienen los recursos para poder pagar educación privada y que sus hijos salgan mejor formados. Pero por otro lado, empezamos a castigar a la gente más humilde, póngale que clase media, media baja, a los más pobres, que independientemente de que la educación sea buena o mala, están castigados a ir a la educación pública y no tienen ninguna otra posibilidad. Bueno, tenemos un grupo que lidera Iván Mena y también Mauricio Portillo, una comisión muy grande de educadores. Está Juan Padilla también, que conoce mucho de los temas de los colegios profesionales, los colegios técnicos, para desarrollar una nueva visión y
y una reforma educativa que a mí me parece que es fundamental. El problema de la reforma educativa y el problema del cambio en la educación es que efectivamente, Manuel, lo que pueden estar pensando muchos costarricenses, es un camino a mediano, largo plazo para cambiar las condiciones sociales y económicas de los costarricenses. Pero así nos pasó a muchos costarricenses, a muchos de nosotros que veníamos de una clase media baja, se nos permitió en un proceso de educación donde nuestros padres se comprometieron a tener una vida más tranquila que la que tuvieron nuestros padres gracias a ese Estado que nos beneficiaba con algunas muy buenas decisiones. Pero aquí hay un sistema que no está funcionando, y te concluyo en esta parte de la educación, es las universidades. Las universidades están muy desligadas de la educación secundaria. La Constitución política nuestra establece un sistema de educación y a los rectores de las universidades, por la autonomía o por la mala interpretación que a veces hacen de la autonomía universitaria, les cuesta penetrar y establecer procesos sistémicos en el desarrollo de la educación costarricense con la secundaria e inclusive hasta con la primaria para poder desarrollar un conglomerado de estudiantes que tengan no solamente la preparación académica universitaria, sino también un compromiso que les pueda permitir desarrollarse mejor en la sociedad. Y paralelamente también hay una institución que tiene mucho dinero, que llega directamente el dinero, que puede establecer procesos junto con el sector privado, que es el INA, el Instituto Nacional de Aprendizaje, para aquellas personas, porque no todo el mundo sueña con ser máster o ser doctor o ser licenciado. Hay alguna gente que por premura o porque sencillamente su objetivo de vida es diferente, requiere la educación técnica. Ahí también estamos fallando porque también, repito, no hay un sistema integrado que evalúe a esos jóvenes que se van graduando y que se empiece a ubicar dentro del marco de las necesidades educativas que ellos están reclamando. Y puedes meterle ahora el tema de CONAPE, los préstamos, donde el Estado o el gobierno de Carlos Alvarado pretende vender esa cartera a los bancos privados, una cartera que está limpia, una cartera de créditos que ayuda a los más necesitados a buscar y con muchas facilidades la posibilidad de estudios superiores o estudios técnicos, pues resulta que ahora esa cartera se quiere privatizar, lo cual a mí me parece a todas luces un error. Ok, entonces, concretamente en áreas abandonadas, ¿ves la necesidad de una reforma educativa, el tema de un idioma en la formación, digamos, transversal desde el kinder hasta la secundaria? Y tocaste un tema que tenía más adelante, que es el tema de las universidades. ¿Hay un divorcio entre el sector político y la autonomía de las universidades, en este caso las universidades públicas? Total, hay una muy mala interpretación. O sea, veamos, desde que se establece a principios ¿Cuál sería tu propuesta? Porque creo, perdón la interrupción, creo que lo tenemos claro. Estás confirmando. Tu propuesta. Es que la propuesta está establecida desde hace años, pero no se ejecuta. ¿Cómo querer relacionar a las universidades con la educación pública en primaria y en secundaria? Es muy sencillo. La Constitución establece un sistema. Ciertamente a las universidades se les da autonomía, que es importante que la mantengan y que es válida, porque tiene que haber libertad de cátedra. No puede ser que los grandes intereses empresariales o los grandes intereses ideológicos permeen a las universidades de sus intereses. Una cosa diferente el INA, donde la mano de obra sí está muy ligada a las necesidades del sector financiero, pero las universidades tienen que dar, en el caso de la universidad pública, ciencias políticas, sociología, trabajo social, medicina, arquitectura, economía, porque es la universalidad del conocimiento. Eso es válido, tiene que haber independencia y autonomía. Lo que sucede es que la autonomía no es bien comprendida y entonces no hay una relación permanente del ministro de Educación y con otros sectores, porque el ministro de Educación es el director sectorial de la educación pública en Costa Rica, no es solo de primaria y secundaria, es de la educación pública. Y en esos consejos sectoriales de la educación que dirige el ministro de Educación deberían estar las universidades. Y desde ahí deberíamos estar planteando no solamente esas necesidades de la universalización del conocimiento, sino también las necesidades urgentes que pueden existir en medicina, que pueden existir en ingeniería, que pueden existir en tecnología, donde de alguna manera también las universidades deberían comprender los requisitos o las necesidades que hay en el país de formar gente en idiomas y en esas otras carreras. Ahí es, por eso me decís vos, ¿qué hay que hacer nuevo? Bueno, lo primero es que funcione como un sistema.
Después de ahí, por supuesto que en la secundaria y en la primaria debe haber un gran reconocimiento de las falencias y de los errores que se han cometido en la formación de nuestros estudiantes. Hoy estamos discutiendo si se van o no se van a clases, pero hoy lo vemos dentro del marco de la pandemia. Pero hace algunos meses sin pandemia, las mismas dificultades que están teniendo los estudiantes hoy para acudir a sus aulas ya las tenían. Ya tenían falencias de equipos de tecnología en la educación pública, ya tenían falencias de inglés, ya tenían falencias de acceso al Internet. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues recuperar el formato de un sistema de educación que se compenetre con la realidad de hoy en día. Ese es el tema fundamental de la educación. Y fortalecer, que siempre se dice, sí, siempre se dice que hay que fortalecer el inglés, que tienen que hablar otros. Siempre se dice, sí, siempre se dice en una campaña electoral, pero no se hace. El tema es hacerlo. ¿Cómo lograr que en un periodo sustancial los costarricenses que van a primaria y a secundaria en un proceso de 11 años que pasan ahí, terminen hablando el inglés en forma perfecta? Solo estoy hablando del inglés, pero podrían ser otros idiomas, francés, portugués, italiano, el que sea, que puedan salir de la educación primaria y secundaria dominando un idioma, como le pasa a los estudiantes que van a la educación privada de nuestro país, donde hay que hacer una gran inversión por parte de los costarricenses. Ok, entonces es tu propuesta integrar las universidades a la rectoría del Ministerio de Educación Pública, lo cual crees que no se ha venido dando. O sea, el ministro... No se da, inclusive recuerdo una anécdota. Fíjate que en el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica, desde que se conformó la Universidad de Costa Rica, desde los tiempos de Rodrigo Facio, el primer rector de la Universidad de Costa Rica, hay un asiento en el Consejo Universitario para el ministro de Educación. O sea, el problema no es el constituyente ni el que reglamentó el sistema de educación en Costa Rica. Ahí está la silla para el ministro de Educación. ¿Cuándo se ha sentado un ministro de Educación ahí en las últimas décadas? Yo no recuerdo a ningún ministro, a ningún ministro de Educación sentado en el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica coordinando la educación. El constituyente y quienes hicieron las leyes fueron claros en el caso particular de la UCR que hubiese un campo para el ministro de Educación, pero eso nunca se cumple. Y es que esto va a presupuesto, el tema de autonomía, decisiones, lo cual no significa que la universidad no tenga un propósito social noble, pero hay un tema de, por lo que estás planteando, de disonancia entre el poder ejecutivo y el tema universitario. Las universidades públicas nuestras son las únicas que invierten en investigación. Ninguna universidad, prácticamente ninguna universidad privada en nuestro país invierte en investigación. La investigación es fundamental. Hace unos días estábamos muy orgullosos de una vacuna que sacaron el clodomiro picado para prevenir, o sea, para mejorar la situación de aquella gente que tenía COVID. Se mandó a la Universidad de Oxford, fue evaluada y se le dio un gran carácter. Ahora que vinieron las vacunas del COVID, ¿de dónde son los congeladores, los enfriadores para las vacunas? ¿Quién las facilitó? Las universidades de Costa Rica, porque tienen los equipos, porque los utiliza para investigación. No, el Estado costarricense no lo tenía. Entonces, es mezquino no reconocer que las universidades tienen un gran aporte. Cuando usted habla de la NAME, por ejemplo, los controles sobre las calidades de las carreteras de nosotros, y cuando usted va al equipo que tienen en la NAME, es un equipo extraordinario. Cuando usted va, por ejemplo, cambiemos de espacio, hablemos de la salud. Cuando usted va a la unidad de tamizaje del cáncer en el Max Peralta en Cartago, se da cuenta de la calidad de un buen equipo que hay ahí, mucho donado por la embajada, por Japón, pero se da cuenta de la calidad de la prevención en el cáncer que se hace en el Max Peralta, que ciertamente esa zona de Cartago tiene una alta tasa de cáncer gástrico, pero que perfectamente esas unidades de tamizaje se podrían hacer en todos los hospitales de nuestro país y luchar contra una enfermedad como es el cáncer que tanto dolor provoca en las familias costarricenses. O sea, aquí hay calidad humana, hay capacidad, y las instituciones han demostrado que han logrado invertir socialmente e inteligentemente los recursos, pero también hay abusos dentro del sector público que hace que el ciudadano empiece a menospreciar el desarrollo y la importancia que tienen los servicios públicos en nuestro país.
Muy bien, entonces en tema de universidad, una interacción con el Estado. Vamos a ver, voy por el quinto y me faltan como 15, pero la gente está pues, muy identificada. Además, hay múltiples comentarios que creo que los vamos a compartir después. Vamos a ver, un tema tan trillado que es el tema de la pobreza, esa brecha que se expande y vamos a ver, simbólicamente la podemos representar hasta con una calle muy importante en Costa Rica que hace que la clase rica se haga más rica, los pobres más pobres al otro lado del puente. Y el tema de la pobreza es un tema trillado pero real. Hoy hay gente que no come y si a esto le sumamos el impacto que va a tener por los efectos de la pandemia, que no es un tema de vacuna o no, sino a largo plazo, todo el tema de la economía, concretamente solución tuya y de tu equipo ante el tema de pobreza, que es una de las razones para ir a pedir un voto. La pobreza no es un tema tan fácil de poder solucionar. Recuerdo algunos candidatos en el pasado hablando de que en su gobierno iban a acabar con la pobreza extrema, como que si eso fuera un asunto de una varita mágica. Yo me niego a hablar de varitas mágicas y creo en lo concreto. Cuando analizamos Costa Rica en 1980 y 82, en plena crisis del petróleo, en el gobierno de Rodrigo Carazo, teníamos un ingreso per cápita que andaba como en los $1,030 por persona. No sé si éramos 3 millones o 2 millones y medio, no recuerdo la cantidad de costarricenses, pero éramos sustancialmente menos que ahora. Resulta que cambiamos el modelo a las exportaciones después de esa crisis y el año pasado cerramos casi como en septiembre, octubre, con un ingreso per cápita de $13,400. Para el que se le hace complicado entender qué es el ingreso per cápita, es el ingreso que tiene el país por habitante. Entonces, cuando teníamos 3 millones de habitantes en los 80, tal vez menos, teníamos un ingreso de $1,000. Y ahora que tenemos 5 millones, tenemos $13,400 de ingreso. O sea, 13 veces prácticamente más de ingreso por habitante, y antes éramos 3 millones y ahora somos 5. Entonces la pregunta es, ¿por qué si exportamos más? ¿Por qué si hay mayor ingreso de recursos al país, la pobreza en Costa Rica ahora se acentúa y prácticamente estamos en un 24 o 25%? O sea, de cada 4 costarricenses, 1 es pobre. ¿Y cómo me explican a mí los economistas, a mí politólogo, ignorante seguro en temas económicos, dirían ellos, cómo me explican a mí que teniendo ese crecimiento en el ingreso al país, claro que es una división porcentual que engaña, porque la verdad es que lo importante son los números absolutos, bueno, sí, pero resulta que la economía costarricense, después de los 80, ha demostrado una gran diversidad. Pasamos de 2 productos a 4.600 productos de exportación. Pero eso no se ha transformado en un beneficio sustancial para la disminución de la pobreza. Entonces aquí hay varios elementos que hay que analizar. Si tenemos tantos programas de gobierno para luchar contra la pobreza y la pobreza no disminuye, algo está mal en esos programas de gobierno. Algo está en esas políticas públicas mal que no está funcionando. Puede ser que de una u otra forma algunos no han tenido la oportunidad de salir adelante, buscar una actividad que les permita, técnica o universitaria, que les permita salir adelante con una actividad económica y han seguido sosteniéndose sobre las ayudas del Estado. Lo cual es importante, pero tiene que tener un coto, tiene que tener un límite para que la pobreza no se vuelva una situación permanente en muchos, sino que hay que motivar a la gente, no solamente en su preparación, sino en la búsqueda también de empleos, y eso le corresponde al Estado. Pero si vamos a lo que decíamos antes, donde hay muchas empresas que se vienen a establecer a Costa Rica, porque consideran que Costa Rica invirtió en educación, que es un país que tiene paz social. No es que vienen a Costa Rica, Intel o tantas empresas vienen a Costa Rica porque quieren ayudarnos, solamente no. Es porque encuentran situaciones que les benefician a ellos. Pero resulta que de repente podemos saturar o cumplir con la meta porque se nos acabó el recurso humano para poder ingresar a esas instituciones internacionales que vienen a establecerse en Costa Rica. Entonces puede parar la venida de ellas a nuestro país de inversión privada tan importante extranjera,
porque se empieza a limitar la capacidad de acceso a esa gente preparada. Entonces, lo que hablábamos antes de la educación sigue siendo un fundamento importante para lograr que muchos tengan mejores empleos. Si no hay mejores empleos, si no hay una inversión, Manuel, pensar en disminuir la pobreza es pensar en una varita mágica. Esto es un proceso que requiere una transformación integral importante, pero ¿cuál es el problema? Cuando ya tenés un 24 o 25% de pobreza, cuando 1 de cada 4 costarricenses es pobre, los tiempos se acortan. La gente no está dispuesta a esperar un proceso de formación de 6 años en una universidad, por decir algo, o 3 años en un instituto como el INA, o 2 años para empezar a generar recursos para su hogar. Tienen hambre hoy. No pueden decir, bueno, el hambre voy a guardármela, voy a empezar a estudiar y que me empiece a dar hambre dentro de 3 años o 5 años. No, el hambre es hoy, las necesidades son hoy. Y con crisis como la que estamos viviendo, pues se acentúan esas necesidades. Entonces ahí es donde un Estado solidario se vuelve importante, donde un Estado, con un gobierno, con programas bien focalizados, puede ayudar con recursos, pero también con elementos de capacitación para que el costarricense también salga a pescar. No podemos permitir que con los recursos del Estado, como se hizo ahora con este bono proteger, se haga un óleo. Nosotros pudimos haber hecho cosas muy interesantes que se hicieron en otras naciones. Deberíamos ser buenos copiones. A veces queremos inventar el agua tibia y mejor fijarse qué bien hacen otras naciones en algunos casos y copiarlos y traerlos a nuestro país e implementarlos. Yo recuerdo que en Alemania y en Suecia, cuando se dieron ayudas como las de proteger, se daban directamente a las empresas. Usted está al día con la caja, usted está al día con sus impuestos. ¿Cuántos empleados tiene? 10. Ok, nosotros vamos a pagarle el salario mínimo, la mitad, 150,000 colones. No eche, no despida a nadie. Entonces usted es focalizada la ayuda y permite que no se acentúe el empleo. Pero cuando usted hace un óleo, había gente que no trabajaba, gente que no le interesaba trabajar o gente que metió a mucha familia y se empiezan a filtrar un montón de personalidades dentro de esos beneficios del bono protege que se vuelve un óleo. ¿Por qué? Porque no se está planteando bien el manejo de los recursos del Estado. Eso nos hubiera permitido, por ejemplo, haber luchado o haber sostenido a la gente por un buen tiempo con salarios totales, no con parciales como está hoy en día. Hoy se está precarizando el salario de los costarricenses y muchos costarricenses que lo están padeciendo también lo promueven la precarización de los salarios. En un país tan caro como el nuestro, vos que vivís en México, sabés perfectamente que, bueno, el salario mínimo en México es inferior al de Costa Rica, sustancialmente inferior, pero también el nivel de vida y de alimentación es mucho más bajo. Costa Rica es un país bastante caro. Costa Rica tiene, sí, nos dice que el segundo salario mínimo más alto después de Panamá es el de Costa Rica, pero resulta que el salario mínimo nuestro con relación al de Panamá no alcanza porque en Panamá es mucho más barato el nivel de vida y la adquisición de los recursos necesarios para la alimentación. Costa Rica es un país caro, carísimo. ¿Por qué los nicaragüenses se vienen de su país a trabajar a Costa Rica? Porque se ven tentados por un salario mínimo que anda alrededor de los 450, 500 dólares y en el país de ellos ganan 150 dólares. Pero cuando vienen a Costa Rica y se dan cuenta de lo caro que es y lo que cuesta un alquiler y alimentarse, ¿qué hacen los nicaragüenses para poder mandar remesas a su país? Ir a engrosar irse a vivir a tugurios, irse a vivir en sitios infrahumanos, vivir en cuarterías, porque ocupan enviar recursos a su país. Entonces también estamos de alguna manera importando pobreza. Eso hay que regularlo en una forma humana, pero regular. Ok, entonces pobreza, programas focalizados de asistencialismo coordinado, por lo que comprendo, y Ilimitado. limitado, Sí, y el tema de la formación y desarrollo, ¿no? El asistencialismo en Costa Rica se ha vuelto, en algunas personas, no en todo el mundo, un negocio. Hay gente que vive en una infancia perpetua, que quiere que el Estado lo mantenga desde que nació Okay. y todavía teniendo 60 y 70 años sigue pensando en esos beneficios sociales. Ok, ¿qué harías, o tu equipo, hablando de equipo, Claudio, y Claudio en la cabeza de un gobierno, para mejorar la evasión fiscal? Porque se habla de más impuestos o castigar a quienes evaden. Propuestas concretas para mejorar la evasión fiscal. Si nosotros no tenemos buenos sistemas de cómputo en el Ministerio de Hacienda,
es muy difícil que nosotros podamos combatir la evasión fiscal. Y el equipo técnico, hay gente muy bien preparada en Hacienda, pero hay otros no tanto. Costa Rica se dice que hay una evasión fiscal que ronda el 8%. Eso es lo que han dicho muchos, inclusive un buen amigo y compañero del movimiento nuestro, Manuel Zúñiga, hizo una investigación muy interesante con gráficos y demás, donde él demuestra que con un poquito de esfuerzo de ese 8%, el país en las situaciones actuales podría estar intentando recaudar un 2, un 3%, y que significaría un gran alivio para las finanzas públicas. Hay un préstamo que ya creo que fue aprobado por 150 millones de dólares para transformar todo el sistema costarricense en cuanto a un sistema de cómputo único con un solo sistema, no esos 59 diferentes sistemas que no se hablan dentro de Hacienda, que no se comprenden. Alguna gente le suena mucho 150 millones de dólares. A mí me sonarían muchísimos, en mi bolsa sería mucho menos de eso, me sonaría mucho dinero. Pero para el desarrollo de un sistema a nivel nacional es una cantidad apenas aproximada. Eso me lo decía hace una semana, semana y media, don Rodrigo Chávez, mientras nos tomábamos un café, el exministro de Hacienda. Porque yo le preguntaba exactamente si 150 millones era mucho dinero y él me decía, no, mira, apenas representa lo necesario y eso viene siendo 0,2% del PIB, pero resulta que nos puede ayudar a recaudar casi un 9% del PIB. Entonces es una buena inversión. Si cuesta 0,2 del PIB y vamos a recaudar un 9% del PIB más, pues sin duda es muy importante tener un buen sistema de Hacienda. Y te concluyo con eso. Te concluyo con esto también. Si nosotros tenemos una buena recaudación con un buen sistema de cómputo, cuidado que no pueda ser un muy buen parámetro para empezar a bajar los impuestos en algunos sectores. A lo mejor a veces el 13% del IVA, que nos lo quieren subir a veces al 15, a veces al 16, que es altísimo, o cuando vas a un restaurante en Costa Rica pagas un 23%, el 10% y el 13%, el 4% en un restaurante representa ese servicio de ese impuesto de venta. Eso encarece también mucho la vida en Costa Rica. Algunos dirán, pero el que sale, que pague. No, es que también el ocio debe ser uno de los grandes resultados de una economía sana, que le permita al ciudadano disfrutar vacaciones, disfrutar una salidita en familia, comer afuera de vez en cuando. El ocio también representa, y eso lo tienen los alemanes muy claro. Si la economía va muy bien, el ocio tiene que ser parte del beneficio que genera una buena economía. Pero aquí es donde viene el tema. Nosotros, para buscar una mejor recaudación y para inventarnos nuevos impuestos, tenemos que tener claro cuánto podemos recaudar con un buen sistema tributario, y aquí es donde ocupamos el equipo tecnológico. Cuidado, si un buen equipo tecnológico de repente empezamos a recaudar mucho dinero y podría ser, hasta para reactivar la economía, una posibilidad la disminución de algunos impuestos, especialmente ese IVA. Fíjate que cuando se planteaba el tema del IVA, yo recuerdo en un programa de televisión le decía yo a doña Rocío Aguilar que por qué si nosotros íbamos a subir el IVA al 13% en vez del impuesto de ventas, quedaba lo mismo el 13%, pero se iban a incluir o se incluyeron todos los servicios. Ahora todos pagan un IVA. En algunas hay una exoneracióncita, algunos pagan un poquito menos, pero ya hay un impuesto. Yo le decía a ella que por qué no podíamos plantear una disminución del IVA si estábamos aquí lograr establecer unas tasas menores en algunos impuestos. Porque de paso también te digo, hay intereses muy grandes de que el círculo vicioso del mal cobro de los impuestos se mantenga, porque hay algunas grandes empresas, no todas, pero algunas grandes empresas que se benefician de esas carencias que hay en el Ministerio de Hacienda. Ok, infraestructura tecnológica. Hay otro tema, suave. No, otro tema. Sí, se me olvida que es importantísimo. Aduanas, Manuel. En aduanas, hace algunos días hablaba yo con unos expertos y me decía que el valor en que se paga la nacionalización de aduanas, de todo lo que se importa,
no llega ni al 0,01%. Ponga atención toda la defraudación fiscal que hay en un montón de productos que se importan en nuestro país y no pagan los impuestos que les corresponde. Ahí hay que analizar fríamente eso, porque ahí puede haber mucho compadre hablado en relación al negocio de no pagar impuestos de nacionalización. Ok. Al menos está clara la evidencia. Y por otro lado, Claudio, pasando a otro tema, ¿qué harías diferente para Costa Rica en el contexto internacional? Servicio Vamos, exterior. es un temazo, te voy a decir por qué. Porque nosotros, se nos ha vendido la idea a los muchos ciudadanos que el dinero que se invierte en relaciones internacionales o en Cancillería es botar la plata. Y cada vez que viene una crisis fiscal, todo el mundo corre a cerrar embajadas y nos aislamos cada vez más. No solamente se ha vuelto en la Cancillería un botín político muy interesante para premiar a muchos que colaboren en una campaña electoral y mandarlos a hacer turismo internacional, no diplomacia internacional, sino turismo internacional. Ciertamente el presidente tiene las potestades de escoger a sus embajadores y eso es válido. Y es importante porque es gente llegada de su gabinete a nivel internacional, eso es válido. El problema es que otros puestos que son de carrera diplomática se llenan también muchas veces con muchos colaboradores de campaña que no tienen las capacidades para poder desarrollar una buena política exterior. Yo creo que la Cancillería debería ser el gran brazo político a nivel internacional de todas las intenciones que tiene nuestro país. ¿Qué quiero decir con eso? La Cancillería debería ser un eje transversal de todos los sectores en nuestro país. Y aquellas debilidades que tengamos nosotros, falencias, que vemos que otro país tiene fortalezas, debería ser un mecanismo, la Cancillería, para buscar la colaboración de esas fortalezas de ese país para solventar las falencias nuestras. Pero de la misma forma, potencializar nuestras capacidades, nuestras fortalezas a nivel internacional podría generar unos grandes réditos. Yo siento que en muchas ocasiones, muchos de los ministerios, se llame COMEX, se llame ICT, Instituto Costarricense de Turismo, se llame Agricultura, no coordinan con el Ministerio de Relaciones Exteriores. En los Estados Unidos de América y en Europa, en los países desarrollados, el canciller, el encargado de las relaciones internacionales, tiene una permanente relación y comunicación con todos los ministerios que le plantean cuáles son sus fortalezas y sus debilidades y dónde ocupan ser apoyados por gobiernos o por otros países que están muy fuertes en esas áreas o muy débiles y que nosotros podríamos lograr un intercambio. Paralelamente, nosotros como país sin ejército, y esto se repite una y mil veces, pero alguna gente lo ignora, deberíamos tener el mejor cuerpo diplomático. De eso depende mucho las capacidades que nosotros podamos tener para ejercer influencia y para buscar beneficios a nivel internacional. Nosotros no podemos tener solamente a las embajadas como oficinas consulares o como oficinas administrativas. La diplomacia en los países desarrollados, un canciller, es de las posiciones más importantes que tiene una nación, porque, repito, es un eje transversal de todos los demás ministerios o secretarías, como lo llaman en otras naciones. Un secretario de Estado en los Estados Unidos de América no solamente anda en temas de guerra o de relaciones diplomáticas, también anda en temas de ver cómo logra alianzas en el desarrollo económico de su nación. Pues eso me parece a mí que debe ser un cambio sustancial en nuestras relaciones internacionales. La propuesta sería empoderar más a un canciller, una canciller, en función de la coordinación para seguir poniendo a Costa Rica en el contexto internacional en temas de diplomacia, comercio, imagen. Económica, educativa, salud, el canciller. Mire, el presidente de la Cámara diplomática. Perdón, no te entendí. ¿Nombrarías a un embajador sin formación diplomática? Creo que, te repito lo que te decía antes, los embajadores son el gabinete internacional del presidente de la República. Entonces tiene que ser gente de confianza.
Ahora, hay gente muy ¿Confianza capacitada. significa competente? Mira, si alguien ha estudiado relaciones internacionales, si alguien estudió ciencias políticas, si alguien ha representado al país en organismos internacionales, creo que tiene capacidades de ser embajador. El problema es cuando de repente usted transforma a una ministra de educación o transforma a un ministro de salud en embajador en la siguiente administración como un premio, sin tener las capacidades ni el conocimiento que son las relaciones internacionales. Ciertamente les dan un cursito ahí en Emanuel Peralta, en el instituto, pero creo que los diplomáticos de carrera son fundamentales. Ahora bien, hay pues, para nombrar el embajador en los Estados Unidos de América, el embajador en España o en algunos países de Europa, tenés como presidente que tomar en consideración la importancia de la cercanía de esa persona con las políticas que usted quiere enmarcar. El presidente de la República es el que establece el gran mapa a nivel interno y a nivel internacional. Y por eso creo, siempre lo he pensado, que los embajadores son el cuerpo, son el gabinete del presidente de la República a nivel internacional. Y por eso ahí sí me parece, y la ley lo permite y está establecido, que el presidente pueda nombrar los embajadores a dedo, pero claro, ese dedo tiene que considerar las capacidades de a quién va a nombrar. No es que yo voy a mandar a cualquier ocurrente a ser embajador en Moscú y no habla ruso o no sabe absolutamente nada de relaciones internacionales. Yo tengo que tener la sapiencia de que puedo escoger a alguien al que le tengo confianza, pero que tiene las capacidades para ejercer ese puesto. Igual que pasa en el gabinete a nivel interno cuando tengo que escoger los 17 ministros establecidos por la Ley General de Administración Pública. Tienen que tener las capacidades políticas y de conocimiento del sector. Muy bien. Un gran tema es el tema internacional, pero seguimos con otra propuesta que la voy a asociar. Hay múltiples comentarios y preguntas. Sin embargo, hay una que me coincide con el tema al que vamos y dice José Luis Alfaro. Pregunta para don Claudio, ¿qué tienen planeado para la seguridad interna, fronteras y narcotráfico? Y enlaza muy bien con mi propuesta de seguridad pública, un país más seguro. Recordemos que estas son las respuestas que quieren los ciudadanos porque toda la logística y los antecedentes a veces no son tan comprensibles a la hora de llegar a pedir un voto. Yo quiero un país más seguro, yo quiero que cuando mi hijo o mi hija salga a la tienda de la esquina no vaya a ser secuestrado y todo lo que sabemos que día a día pasa en temas de seguridad. Claudio. Nosotros tenemos en el grupo de seguridad a Juan Ángel Gutiérrez, que es quien lo coordina y lo dirige, y está también Juan José Andrade, está Ronald Moya, estaba Francisco Chacón, un buen amigo, no el que fue ministro de la presidencia, sino otra persona. Y hay un grupo grande de expertos en el tema de seguridad. Y ese tema que plantea José Luis Alfaro lo hemos analizado a profundidad. Lo primero es que nuestras fronteras son muy porosas, eso lo tenemos claro. Eso es válido. Las fronteras son porosas, sí, las fronteras son porosas, pero los límites son muy rígidos. Son porosas porque las comunidades de Nicaragua y de Costa Rica tienen una convivencia que es válida, un intercambio normal que no debe ser, atacado en cuanto a tratar de evitar que haya una convivencia pacífica y armoniosa entre los vecinos de fronteras, tal y como pasa en otras latitudes del mundo. Al costarricense hay que también que plantearle que Costa Rica tiene fronteras con 4 países. La gente tiende a pensar que solo tenemos frontera con Nicaragua y con Panamá. Y se les olvida que tenemos una frontera mucho más grande, que es marítima, con Ecuador y con Colombia. Esas fronteras marítimas son las fronteras más porosas para el narcotráfico y para el tema de la seguridad interna. Resulta que esas fronteras, en muchas ocasiones, o en la mayoría de las ocasiones, o en todas las ocasiones, logramos tener algún control sobre las fronteras marítimas porque la flotilla y el gobierno de los Estados Unidos nos dan algún equipo y ellos mismos se encargan también de velar por esos mares. Pero resulta que cuando se empiezan a controlar los mares con tanta prontitud, con la ayuda del gobierno de los Estados Unidos, con equipo, con navíos norteamericanos, la tierra, donde tenemos nosotros gran falencia, las fronteras terrestres se vuelven el camino
para el transitar de la droga. Por eso, en los últimos tiempos vemos que transita más droga por el territorio nacional que por los mares, porque los mares están siendo muy controlados por los Estados Unidos de América y es un camino más libre, porque la droga viene del sur, pero tiene un lugar que es el mercado natural, que es Estados Unidos de América. Pero entonces, cuidando los mares con la flotilla norteamericana, se descuida el área terrestre de nuestro país y ahí la policía costarricense no tiene la capacidad ni los efectivos necesarios. Fíjate que las policías de fronteras en nuestro país son alrededor de 600 policías de fronteras. Si usted los divide en 2 turnos, son de 12 horas cada turno, le quedan 300 policías de frontera. Pero si a eso le resta los que están libres, los que tienen vacaciones, te quedarán 120, 200 efectivos para cuidar las fronteras. Y si las fronteras en Costa Rica, en cada lado una mide de 306, creo, y la otra, la de Panamá, creo que son 330. No tenés, si acaso, un policía, si acaso, cada 2 kilómetros. Entonces, cuidar las fronteras nuestras con policías es imposible. Entonces ahí viene el tema, la tecnología. ¿Cómo pretendemos cuidar el robo de oro en Cruzitas teniendo 500 o 600 efectivos? Entonces, por cuidar el oro, primero, en primera instancia, que podríamos explotarlo inteligentemente y con sostenibilidad, que no lo queremos hacer, preferimos que no lo roben, y donde hay oro, la gente va a seguir con la fiebre del oro, pero pretendemos tener policías permanentemente cuidando algo que no queremos explotar. No tiene ninguna lógica. Y existe la tecnología porque ciertamente nuestras fronteras son, a pesar de que son de 300 y resto de kilómetros cada una, son pequeñas. Entonces la tecnología podría ser algo muy importante. Pero hay otra cosa que me han comentado los compañeros de la Comisión de Seguridad, que es la necesidad de un Consejo de Seguridad Nacional. Un consejo que preside el presidente de la República y que debería ser fundamental para poner a todos los equipos, a todas las instancias de seguridad en el país a velar por la seguridad nacional. No, Si no se nosotros no vincula logramos velar por las... ese consejo, ¿Se me corta? no se vincula con el concepto Ese de la DIS. consejo no es diferente. La DIS debería ser parte de ese consejo. Bueno, eso es un tema importante. La gente, como se prostituyó tanto y se quemó tanto el ejercicio de la DIS, la gente quiere desaparecer la DIS, cuando en todos los países desarrollados existe una instancia de inteligencia de seguridad. Lo que pasa es que algunos políticos han empezado a manosear la DIS, como estaba el gobierno actual inventándose la UPAT, para inventar la vida privada de sus contrincantes políticos al interno del país, cuando la DIS es una instancia importantísima para la inteligencia, para la investigación. Inclusive, muchos de las personas que participan en embajadas en países desarrollados son parte de la CIA, por decirle algo, en los Estados Unidos de América. Te dicen que es el encargado de cultura, pero al final de cuentas es un espía, es un investigador, o la KGB, pon el nombre que vos querás, están siempre investigando sobre el acontecer de otras latitudes por un asunto no de inmiscuirse en esos países, sino para saber qué peligros puede haber en sus fronteras con algunas acciones que se pueden estar desarrollando en Nicaragua o en Panamá. Nosotros, por ejemplo, nos enojamos con Nicaragua, tenemos una mala relación con Nicaragua, tenemos meses de no tener embajada en Nicaragua. Nosotros, ¿cómo podemos Bueno, estar enterados exactamente de lo que pasa en Nicaragua si no tenemos embajador en Nicaragua? Y como un capricho y como una mala crianza, porque no estamos de acuerdo con el gobierno de Ortega, no tenemos embajada. Yo quisiera saber en cuántas embajadas del mundo, China, Rusia, Estados Unidos, con países que no tienen ninguna buena relación, tienen embajadas en todas esas naciones, porque se vuelve parte de la información necesaria. Aquí más bien queremos tener solo embajadas con los países amigos, cuando la clave de una embajada, más bien, cuidado si no es más importante, en un país enemigo, para saber exactamente por dónde anda la política y la relación de ellos con nosotros.
Ok, retornando un momento al tema de José Luis, entonces sería tecnología para sustituir la porosidad que no es controlable con un oficial cada 2 kilómetros, es un tema de tecnología y un Consejo de Seguridad Nacional, al menos las dos propuestas que ves en el orden ampliado y en el contexto ciudadano, el de la colonia, el que dice, no, no puedo salir de la casa, ya tengo miedo, no tengo un país seguro. ¿Qué le propones? Qué difícil ese tema, porque el narcotráfico también ha permeado mucho el tema de seguridad. El sicariato se ha vuelto hasta un negocillo en nuestro país. Aquí matan a una persona por cifras a veces ridículas. No se justifica ni que sea por millones ni por cientos. Una vida se respeta desde su concepción. Sin embargo, en el caso particular de nuestro país, el sicariato ha ido aumentando y los robos constantes también. Y el Estado costarricense se ha dejado de preocupar por eso. ¿Y qué ha hecho la clase media costarricense? Emigrar a vivir en condominio. Y entonces, de alguna manera, el condominio es una idea interesante, que es una idea bonita, pero que no todo el mundo tiene acceso a vivir en condominio, a pagar una seguridad permanente, un monto permanente de seguridad. Se ha vuelto la necesidad de la clase media costarricense. Pero entonces vuelvo al tema de antes. La clase más humilde termina viéndose en muchas ocasiones castigada a vivir en zonas en precarios y en zonas bastante abandonadas. La seguridad en nuestro país, según lo que dicen los expertos, lo que te decía antes del grupo de Comisión 8, están haciendo un proyecto muy bonito y muy interesante, muy útil, porque es importante que los que nos ven y que nos escuchan sepan que nosotros venimos trabajando hace 7 u 8 meses, todavía la propuesta estamos afinando en algunos detalles, porque no son las ocurrencias de Claudia López. Nosotros queremos gobernar con un equipo y con gente que conoce, porque esto es muy simpático. Yo que he sido por mucho tiempo entrevistador, me he negado siempre a ver a los precandidatos como esos sabelotodos, como esos eruditos que hablan con una propiedad de todos los temas, a veces inventando, porque no quieren aceptar que no conocen de todo, y los periodistas en ocasiones quieren que también el candidato o los candidatos sepan de todos los temas. Hay que tener mucho cuidado con eso. Yo creo en los equipos. Pero estos muchachos del equipo de seguridad están planteando también para esos temas de control y de respeto a la seguridad interna de todos los costarricenses, un sistema de seguridad que, vuelvo y te repito, desde el Consejo de Seguridad trabaje en forma integral. La policía costarricense ocupa también equipos de tecnología. Ahora que José Luis hacía la pregunta sobre el narcotráfico, el narcotráfico no tiene que ir a licitación para tener armas, no tiene que sacar una licitación para comprar equipos de comunicación, y tiene la ventaja de manejar grandes millones como para tener buenas lanchas de alta velocidad con buenos motores, etcétera. Y eso la policía costarricense no la tiene. Nosotros dependemos en muchas ocasiones de que si de Estados Unidos o otra nación nos dona un helicóptero, si nos donan 2 lanchitas para cuidar un mar que es 10 veces más grande que nuestro territorio, entonces hay que hacer una inversión importante. Se hizo una muy buena inversión, una buena idea, que fue la escuela de policía para la formación de los policías, pero tampoco podemos tener policías ganando, cuidando el país a razón de 300,000, 400,000, 500,000 colones mensuales. Creo que también dignificar al policía para que tenga mejores condiciones, no solamente de infraestructura. A mí me encantaría que algunos hubiesen conocido lo que es el puesto de policía en Cruzitas, si no fuese porque se fueron los de la finca Vivojet y ahí se estableció la policía costarricense en los edificios que habían hecho los de Industrias Infinito, seguramente estarían en tiendas de campaña nuestros policías dando lo que es Cruzitas, en condiciones infrahumanas en muchas ocasiones. Bueno, ese tipo de apoyo lo requieren, y la inteligencia, lo que puede ser el OIJ, lo que puede ser la DIS, las unidades especiales que tiene los diferentes cuerpos de seguridad de nuestro país, tienen que seguir formándose y tienen que ser, repito, dignificados, porque también, en honor a la verdad, en muchas ocasiones en nuestro país, el irrespeto que hay para los policías es mayúsculo. Hay latitudes en donde un policía no puede ser tocado.
ni siquiera irrespetado. Y en Costa Rica parece en muchas ocasiones que el irrespeto a la autoridad que representan los policías es un deporte nacional. La gente cree que el policía lo menosprecia y en muchas ocasiones no le da el valor ni el nivel que merece. Entonces hay que aportarle mucho a esas calidades de nuestros policías. Inversión, dignificación de la policía, recursos, porque el fenómeno fronterizo no es, no, como lo decías, no es diferente al fenómeno capitalino, es casi lo mismo aplicado de diferente forma, que es donde radica en un alto nivel el porcentaje del tema de delincuencia que también existe, sumado al fenómeno social de la pobreza. Claudio, para ir cerrando, 3 temas puntuales y 2 preguntas. Los temas puntuales, en este orden: reducción del gasto público, propuestas de solución tuyas y de tu equipo, vivienda, salud, y cierro con 2 preguntas más. Gasto público, vivienda y salud. El gasto público tiene que ser racionalizado, o sea, hoy por hoy muchos plantean que el gasto público se soluciona bajando los salarios del sector público. Hay algunos abusos, ciertamente, de salarios muy altos. Hay algunas pensiones de lujo que nunca se debieron haber dado, pero no es que todos los servidores públicos tienen altos salarios. Sí es necesaria una ley de empleo público, pero no la ley de empleo público que se está planteando. Empezó con un pecado original, que es la idea de que sea el Ministerio de Planificación quien tenga que velar por el buen manejo o la buena selección de todos los funcionarios públicos, cuando es un ministerio, primero, que cambia cada 4 años, cuando no en menos tiempo de director, de ministro, y aparte de eso pertenece a un poder de la República, y entonces dentro del campo de la independencia de poderes deberíamos tener un servicio civil sobre todas las instancias de instituciones autónomas y de poderes del Estado que tenga potestades para el control de una buena ley de empleo público. Por otra parte, las inversiones que debemos estar haciendo para el 22 en adelante van a ser inversiones muy limitadas. Costa Rica se está endeudando enormemente, solo en esta época de pandemia, perdón, se han presentado y ya se han aprobado varios proyectos de ley que ya superan los 6.000 millones de dólares, perdón, lo cual va a aumentar sustancialmente el pago de intereses por deuda que tiene que hacer nuestro país anualmente, y también va achicando el espacio para nuevos préstamos. La deuda pública interna, eso que se le debe a entes privados y públicos dentro del Estado costarricense, instituciones autónomas, también ya supera el 76% de la deuda, o sea, le debemos más a lo interno de nuestro país, lo cual debería generar una reforma sustancial, que es lo que se debe en el exterior. Y el gasto público que desarrollemos desde el Poder Ejecutivo de nuestro país y desde las instituciones autónomas tiene que mejorar sustancialmente los servicios públicos y el bienestar de los costarricenses. Es muy limitado la capacidad de inversión del 95%, del 100% del presupuesto. Al gobernante le queda si acaso un 5% que puede ejecutar o que puede disponer en el presupuesto. Lo demás está amarrado ya a circunstancias o por compromisos de Poder Ejecutivo. Pero el tema del déficit que tenemos obliga a una mejor inversión de los recursos internos. En cuanto al tema de vivienda, creo que tenemos que darle un importante impulso a la vivienda para la clase media. El Bambi y el bono de la vivienda ha ayudado mucho a costarricenses de escasos recursos a adquirir una casa o a remodelar una casa humilde, pero no hay posibilidades de crédito para la clase media costarricense. Hoy por hoy, más bien, a mí me sorprende ahora que oía que querían aumentar el interés de las casas de lujo, ya estaban buscando establecer una tasa inferior de casa de lujo a la establecida. Y hoy la verdad, en honor a la verdad, las casas de la clase media, un apartamento, anda entre $90,000
y $150,000 en nuestro país. O sea, las tarifas que se están cobrando para hogares de clase media son extraordinariamente altos, inclusive requieren de un matrimonio donde ambos tengan acceso a un salario bastante alto para poder adquirir con facilidad créditos para estos hogares que se empiezan a gestar nuevos matrimonios de la clase media. Me parece que ahí deberíamos hacer un gran esfuerzo con créditos, con posibilidades de una, ahora que hablaban ahí también de la banca de desarrollo, que creo que es un tema muy importante, que podríamos verlo en otra ocasión, pero me parece que la banca estatal nuestra, hay que entrarle con fuerza a una reestructuración, porque la banca estatal nuestra ha empezado a competir en mucho con la banca privada y ha olvidado el objetivo, no solamente del desarrollo de la mediana, pequeña empresa, sino también el apoyo que deberían representar créditos en los bancos estatales para esa clase media costarricense, no solamente a plazos, sino también a intereses mucho más factibles de acceso para la clase media costarricense. La banca estatal nuestra, a mí me pareció muy bien cuando se abrió la posibilidad del ingreso de banca privada a que participara en todo el sector financiero. Lo que pasa es que, por otro lado, quedó totalmente abandonado el tema de la banca estatal en cuanto a soluciones para esa clase media costarricense. Okay. ¿Y salud? Antes de ir a las dos últimas preguntas. La salud, bueno, la salud hay que revisar profundamente la Caja Costarricense de Seguro Social. La salud es un negocio hoy por hoy y por supuesto que hay actores externos a la Caja Costarricense de Seguro Social que les conviene mucho que la caja siga fallando y que con muchas falencias. Y desde lo interno también se le hace mucho daño. No hay la menor duda que muchas de las gerencias de la Caja Costarricense de Seguro Social se han prestado para temas de muy dudosa reputación. Los miles de millones que se manejan en la Caja Costarricense de Seguro Social requieren una mejor atención y una mejor auditoría de las instancias de la Caja. Por otro lado, también están los temas de cómo formalizar al sector informal para que se acerque a la Caja Costarricense de Seguro Social, cuando la Caja Costarricense de Seguro Social en muchas ocasiones es casi que una enemiga de los empleados o los trabajadores independientes que se ven con tasas para afiliarse muy altas. Recordad que cuando vos sos trabajador independiente te toca pagar no solamente la cuota del que le correspondería al patrono y al funcionario, vos pagás las dos. Eso encarece mucho. Eso es un tema también del empleo, de la formalidad del empleo. Y no hay la menor duda de que las inversiones que hace la caja en equipo que no tienen otros hospitales privados sigue siendo determinante. Pero repito, antes te hacía una referencia de la unidad de tamizaje del cáncer que hay en el Max Peralta. A mí me parece que unidades similares, no solamente en el cáncer, sino en otro tipo de enfermedades, deberían existir en todo el sistema nacional. Hay muchos hospitales que están en proceso de construcción, pero que duran años de años. Y ahora, cuando vino la pandemia, que nos hemos quedado sin espacios, donde algunas familias han sufrido muchísimo con esta pandemia y hay que tener hasta suerte para encontrar una cama en caso de la pandemia. Muchas de esas soluciones las hubiéramos tenido si muchos de estos edificios que están pendientes de construcción en muchas latitudes de nuestro país y no tan concentradas solamente en el centro de San José, hubiesen estado construidas en un momento oportuno. Ok. Perdón. Ok, vamos a ver, Claudio, dos últimos temas. Por supuesto, contextos diferentes y realidades diferentes, pero cuando se llega a la presidencia hay una confianza de un sector político, de una población que dice, tengo esperanza, y creo que tu movimiento también tiene relación con la palabra esperanza. Entonces, acabamos de ver en el contexto internacional y el mundo tenía los ojos puestos en la actitud del presidente Biden, donde no voy a entrar a cuestionar la viabilidad de las propuestas que en 24 horas quiso que se legislara o se hizo un decreto. Pero tomando ese ejemplo, si Claudio Alpizar mañana fuese presidente, ¿cuáles serían tres focos de atención donde pondría
la alerta en el término de 24 horas, donde podría decir, quisiera empezar con estos tres temas que son realmente donde le puedo devolver la confianza a quien me llevó a una posición como esta? Mire, lo primero que hay que hacer es con el sector productivo nacional. Hay que provocar una revolución en el sector productivo nacional. No solamente por lo que representa en seguridad alimentaria, sino también por lo que representa en generación de empleo y mano de obra en las zonas más abandonadas de las políticas públicas, como son las zonas rurales. El agricultor costarricense viene padeciendo hace muchos años de malos pagos por su producción, vienen sufriendo de carencia de seguros de producción, vienen careciendo de recursos para la producción. Hay países que se han vuelto graneros en el mundo, como el caso de Holanda, que es un país más pequeño que nosotros, alrededor de 10.000 kilómetros menos, que se ha vuelto el granero de Europa. Creo que Costa Rica tiene tierras mucho más ricas, mucho más fértiles que el caso de Holanda, donde hay mucha, acuérdate que se llama Países Bajos, hay mucho que fue construido sobre el mar y nosotros deberíamos estar promoviendo rápidamente esa actividad. Lo segundo que creo que es fundamental es que nosotros, y lo ha demostrado la pandemia, en muchos campos tenemos que ingresar a una gran velocidad a la tecnología. Ya se habla de la revolución 4.0, ya se habla, inclusive en algunos países, de la revolución 5.0, y en Costa Rica todavía no nos hemos dado cuenta de que seguimos en una economía, en una educación muy establecida sobre revoluciones pasadas que rápidamente van a quedar relegadas por estas nuevas revoluciones, y eso requiere la implementación no solamente a nivel nacional de un acceso en todas las zonas de buen internet, sino también de equipo apropiado para tanto en el sector público, tanto en las escuelas, y una promoción mayor en todo el país de la tecnología. Y el otro elemento que a mí me parece que es fundamental también es la revisión de nuestra economía. Nuestra economía sigue estableciéndose sobre la base de más y más impuestos sobre actividades que siguen siendo actividades que están quedando relegadas por la misma tecnología. A mí me llama mucho la atención cómo en algún momento con esto de Uber Eats o de los taxis vía internet también, la lucha era frontal contra estos sistemas, en lugar de darnos cuenta que es que el mundo está cambiando y que la forma de buscar servicios también está cambiando. Y después vino la pandemia y nos demostró que ese tipo de actividades por medio de los servicios electrónicos, que tal vez a vos y a mí o a algunos de nuestra edad se nos puede complicar, pero que son sumamente útiles y sumamente atractivos para los jóvenes costarricenses, requieren una mayor inversión en la tecnología. Si nosotros no logramos establecer parámetros bien finos sobre las necesidades que hay en todos los sectores de la economía de mayor tecnología, pues se nos va a dificultar mucho poder accesar a recursos que sean apropiados y los necesarios para el desarrollo de nuestras actividades económicas que se van quedando en el camino ante la necesidad de renovarse. Muy bien, con esta nos vamos, don Claudio, y no sin antes pedirle disculpas a tantas personas que estoy viendo por acá con múltiples comentarios y consultas que me encantaría que en algún momento posterior al programa o mañana pudieras ver, porque puede ser que haya algunos temas por ahí para tu respuesta o para tu análisis, y el agradecimiento profundo. No hemos tenido el tiempo, porque de todas formas sabía que era un espacio con Claudio Alpizar, una hora debería llamarse imposible. Y más bien hemos tratado de acortar, porque es una delicia el tema del conocimiento y la cátedra que Claudio tiene a partir de su conocimiento y su experiencia, sobre todo con su análisis. Claudio, aspirar al puesto de presidente de la República es el máximo nivel de autoridad que puede haber en un país. Cuando yo llego a una empresa y quiero aplicar a cualquier puesto, paso por un proceso muy tedioso, y el mismo Estado lo tiene
el servicio civil te pide todos los exámenes y las pruebas psicométricas, recursos, títulos para llegar a un puesto y una plaza en propiedad. Sin embargo, llegar al máximo nivel, a ese ente rector, requiere de un voto. Y el proceso es diferente. Es un tema de confianza que afortunadamente también nos trae la democracia. Pero vamos a olvidarnos del equipo por un momento. Quiero, no sin antes decirte que te felicito por ese principio de humildad desde el inicio de esta conversación, donde hoy estás vos dando la cara, pero hay mucha gente capaz detrás tuyo entretejiendo propuestas, porque gobernar no es de una persona, ni la persona lo puede, ni el sistema lo permite. No, es imposible. El tema de la gobernabilidad. Hablemos de Claudio Alpizar y con esto nos vamos. Claudio Alpizar, persona, el ser humano, ¿con qué recursos cuenta Claudio para aspirar a algo tan noble, tan delicado y tan importante como es lo es la presidencia de la República? ¿Qué ve Claudio en su persona para decir yo quiero ser presidente con aquel compromiso de servirle a aquellas personas en la bondad como lo tenés planteado en tus redes sociales? ¿Con cuáles recursos? Lo primero que tengo claro es que no lo sé todo y que si quiero hacer una buena gestión de gobierno, ocupo hacer un buen equipo. Y en eso nos hemos concentrado hace más de un año, a trabajar y buscar gente, porque no solamente buscar gente buena, sino también gente con una hoja de vida limpia y con experiencia en los diferentes campos, tanto en el público como en el privado. Lo segundo que tengo es una gran vocación. Yo tengo una vocación de servicio. Lo que voy a decir ahora, a lo mejor algunos lo han oído o ya no lo creen cuando un político lo dice. Yo no tengo ninguna aspiración económica que me mueva para llegar a la presidencia de la República. No porque tenga dinero, no, todo lo contrario. Yo tengo que trabajar todos los días, esforzarme para que el alimento en mi casa llegue. Somos una familia de clase media, gracias a ese Estado solidario que me permitió a mí ir creciendo, formando. Y entonces tengo eso otro, que sé cómo fue este país de solidario, que sé cómo este país tenía una verdadera teoría de la justicia, donde nos permitía a muchos alcanzar niveles de educación, de salud, porque algunos de mi edad, a diferencia de sus padres, no tuvieron que nacer en una casa y con una partera, nacieron en un hospital, ya sea el San Juan de Dios, ya sea el Hospital México, pero tuvimos esa oportunidad. Igual desde que nacimos teníamos la oportunidad de ir a la escuela, al colegio, e irnos formando. Por otro lado, yo tengo claro también que las urgencias que tienen los costarricenses pasan por empleo y por necesidades más básicas. ¿Por qué? Porque yo soy como usted, yo soy como un costarricense más. Yo soy un tipo que la vida me ha costado, que la vida me ha enseñado que solo con esfuerzo y sacrificio puedo salir adelante. Y aquellos que llegan a gobernar tienen que comprender muy bien cómo viven, cómo vivimos aquellos que tanto nos cuesta salir adelante. Porque el que llega con algún confort a gestionar desde el gobierno, se le olvida a quién es la que tiene que primar en sus decisiones políticas. Al empresario, al gran comerciante, hay que darle las oportunidades de facilitarle que inviertan, que desarrollen y creen empleo. Eso estamos claros. Pero ese no necesita la ayuda solidaria del Estado, ese que tiene los recursos no ocupa de las bondades del Estado para poder sostener a las familias. Ahí es donde viene la gran preocupación que siento yo, siendo yo de clase media y veniendo de una familia humilde, de que las cosas en Costa Rica se pueden hacer mejor. No es una tarea fácil, Manuel, en absoluto. La política, a pesar de que uno tenga una percepción diferente de lo que debe ser la política y de lo que debería importar a la política, también hay que tener claro que hay muchísimos intereses detrás de la política. Hay grupos financieros muy poderosos que le han hecho mucho daño a la política a nivel internacional y que son grupos que están interesados en que lleguen a gobernar muchos, que van a hacer caso o que van a primarlos a ellos en sus intereses mezquinos sobre los grandes intereses de la sociedad. Pero el costarricense tiene que tener claro también que cuando se empieza a desarrollar el bienestar social de las grandes mayorías, aquellos que tienen negocios no solamente pueden desarrollar sus negocios en un país, sino que además de eso
pueden disfrutar su riqueza en su propio país. Y esa fue la ventaja de nuestro país. En otras latitudes de Centroamérica, para mí es muy largo, los ricos viven en Miami, los ricos viven en Madrid, los ricos viven en otras latitudes donde pueden estar más tranquilos. Claro, explotan sus negocios en sus países pobres, abandonados, pero con una riqueza que demuestra que lo que poco que hubo fue solidaridad con su propia nación. Entonces, Claudia Pisa lo que le ofrece al país es un liderazgo sano, pero un liderazgo con gente comprometida, que queremos trabajar, que sabemos que vamos a una competencia en el interno de Liberación Nacional, que es un partido que requiere enormemente volver a ganarse la confianza del costarricense, que uno comprende efectivamente por qué muchos costarricenses ya no votan por Liberación y tienen la razón. Y entonces, algunos que somos socialdemócratas, algunos que realmente estamos comprometidos, queremos darle una oportunidad a la gente para que vuelva nuevamente a sentir que puede confiar en el Partido de Liberación Nacional, que ha gobernado 9 veces, que ha cometido errores, porque todo gobierno es obra humana, ningún gobierno es de divinidad celestial, son gobiernos de humanos que se equivocan, pero en la medida que los gobiernos tengan compromisos con los más humildes, con la clase media costarricense, en esa misma medida beneficia a esas dos clases y se beneficia a la clase más poderosa que tiene la oportunidad en un ambiente de democracia y de paz social de seguir desarrollando sus negocios y enriquecerse. Para algunos la felicidad está en la riqueza, para otros la felicidad, como en el caso mío, está en el servicio. Muy bien, hablaste claramente de un valor, cuando hablaste de no lo sé todo, me uno a un equipo como reconocimiento, y también de una competencia muy destacada que hablaste de liderazgo. Como si estuvieras en la entrevista laboral para aspirar a ese máximo puesto de la empresa, un área de oportunidad de Claudio Alpizar, un área de mejora, alguna debilidad que hayas identificado en la que quieres trabajar. Una vez en un concurso que había para un puesto en el BID hace varios años en Washington, un argentino me preguntó esa misma consulta que vos me haces. Y yo le decía, mira, yo me quiero tanto que no me veo ningún defecto, a pesar de que sé que los tengo. Di esa respuesta y dije yo, se cayó, ya no me dieron el puesto. Y había un amigo mío que vivía allá en Washington y que estaba dentro del equipo. Le digo, mira, le di esa respuesta y seguro se cayó. Me dice, no, mira, el tipo es argentino, le encantó la respuesta que le diste. Y entonces, a manera de anécdota lo cuento. Pero lo que puedo decirte es que tengo los defectos que tenemos todos, ¿verdad? Tengo los defectos que son comunes en cualquier persona. Tengo las debilidades que cualquier persona ha tenido. Pero con el transcurrir de los años, ya con 58 años, uno tiene una visión diferente de lo que es el mundo y del servicio y de la vocación por el servicio. Y uno se compenetra mucho con el amor a una disciplina. Entonces, yo te diría que los defectos de Claudio pueden ser la impaciencia para que las cosas se hagan pronto. Eso puede ser un defecto, puede ser una virtud, pero se puede transformar en una Puede ser de ambas. debilidad. Puede ser de ambas. Si yo te digo que a veces, en algunos casos, soy muy ambicioso en el buen sentido del término, bueno, para algunos eso puede ser una ventaja, pero también en algún momento puede ser una desventaja. Y lo digo en el buen sentido del término porque la ambición, no la ambición mezquina por el recurso, por el dinero, por pasarle encima a otro, no, esa no. Yo digo la ambición de correr una carrera y tratar de ganarla, te motiva mucho, pero tampoco me ciega. Yo voy a hacer una participación en este proceso que quiero disfrutar y poner en manos de los costarricenses a alguien que tiene capacidad de servicio, a alguien que está pensando en el país y no en el beneficio particular. Que no me creen, no es culpa de ellos, es que todos los políticos en los últimos años han sido muy mentirosos, pero yo lo digo de corazón. Y esa es mi intención. Sería un tipo de 24/7, sería un tipo que estaría trabajando permanentemente por el bien del país. Claro, claro, con las dificultades que representa y a sabiendas de que no se le queda siempre bien a todo el mundo, pero con el ejercicio de saber que el compromiso y el desarrollo de lo que voy a hacer no es solamente por satisfacción personal, sino también por una vocación y por una obligación que tiene alguien que cree profundamente en que la política es un apostolado.
Muy bien, Claudio Alpizar, excelente. Gracias por tu tiempo, gracias por la Hombre, posibilidad que nos vos, has dado, porque sé que se replica el criterio, el aporte, la reflexión y también el conocimiento, porque la política estará siempre presente mientras la humanidad exista. El problema nunca ha sido la política. El problema ya sabemos dónde ha estado, pero bueno, alguien tiene que salir y ojalá que Costa Rica se beneficie con el mejor candidato, candidata, la persona que sea, digamos, la idónea para llegar a ese reto, porque nada fácil espera, pero siempre en medio no, de la fácil, adversidad no. hay que levantar la bandera de la esperanza. Pero a los que nos Eh, ha costado la vida siempre, sabemos que nada es difícil Así y que es, todo es complicado. muy bien. Pues muchas gracias, ahora sí te dejo Gracias. descansar. Gracias a la gente que ha estado Un acompañándonos abrazo. y buenas noches y un abrazo, Claudio, que Dios te bendiga mucho. Saludos en tu casa. Igual. Saludos.